Muy buenas noches, comenzamos conectados entrevistas acá de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Y bueno, como van a ver en el flyer, eh, hoy esta noche tenemos a Osvaldo Juan Macchio. Nos va a contar un poco de su historia. Él es psicólogo clínico, terapeuta motivacional, matrimonial, perdón, y familiar, escritor, padre, abuelo, hijo de Dios y también un seguidor de Cristo. Así que lo vamos a tener esta noche, vamos a poder conocerlo, compartir un rato su historia, lo que hace, un poco de su vida, también algunos consejos prácticos nos va a dejar. Y bueno, va a ser una bendición poder conocerlo un poco. Algunos lo conocen, otros seguramente que no lo conocen para nada, así que va a ser un motivo para poder escribirle y poder estar preguntándole alguna pregunta que también tenga. Así más, le damos la bienvenida a Osvaldo. Perdón, Osvaldo, por la confusión. No, por favor, está bien. ¿Qué tal? Buenas noches, Bueno, ¿cómo están ustedes? buenas noches, Osvaldo. Muchas gracias por dedicarnos un poquito de su tiempo para poder realizar esta entrevista en Conectado a Entrevista. Eh, Sin más, comienzo preguntándole, bueno, Sí, específicamente si nos puede recordar su nombre y apellido, si nos quiere decir su edad, exactamente dónde sí, nació. sí, la verdad que es un orgullo la edad, porque a esta edad haber llegado a lo que yo llamo la segunda década de la misericordia. Según el Salmo 90, la edad del hombre son 70 años, y los más Es- robustos 80, pero con bastante trabajo. Bueno, yo estoy en 82 años, o sea que esa primera década de la misericordia ya la pasé, ahora estoy en la segunda, gracias a Dios con relativamente buena salud, porque la verdad que me muevo, lo que he decidido ahora no manejar en la ruta, simplemente por Ajá. precaución, no por nada raro, simplemente porque veo que uno puede tener precaución, pero los demás no la tienen, y las rutas no son buenas tampoco, los coches tienen sus dificultades. Entonces hoy Mm, me tomo la comodidad que me lleven, que me vengan a buscar y me traigan cuando me invitan a un lugar, ¿no? bien, Porque, bueno, simplemente todavía tengo reflejos, pero no quiero perderlos y causar una tragedia. Eso, creo que hay que ser consciente de la edad, porque en alguna medida la edad mía es un préstamo de Dios generoso, generoso porque mi mente está activa, estoy escribiendo permanentemente artículos, ahora estoy escribiendo, hoy escribí un artículo sobre el afán de protagonismo que tenemos las personas, tanto en el ok. mundo como en la iglesia. Después estoy escribiendo 3 artículos sobre la viudez y el recasamiento, o la volver a casarse, no recasamiento, sino volver a casarse. Me lo pidió la Interesante. revista La Fuente de Paraguay, ya estoy escribiendo varios artículos para La Fuente. He escrito artículos para muchas revistas evangélicas, de todo Ok. tipo, siempre desde el punto de vista psicológico cristiano, bíblico, ¿no? Ajá. Este, y bueno, soy anciano en una iglesia aquí en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, Ah, junto ok. con otros 3 hermanos. Una iglesia que es la primera en el Gran Buenos Aires, tiene 115 años, Ah, donde conocieron el Evangelio mis abuelos, mis abuelas mira. y mis abuelos, de los dos lados. Así que estamos en la quinta generación ya de conocidos en Cristo. Nuestros nietos Mira. también son del Señor y sirviendo al Señor en la iglesia como maestros de escuela dominical y como músicos y oradores también. Así que tenemos 5 hijos ¿Cuánto con tiempo? Carmen. Carmen y está cuán- estudiando. Carmen con Ujú. 78 años está estudiando una licenciatura en Ciencia de la Escritura, que Ah, bueno. es la carrera para aprender a escribir. Ella es muy buena escritora. Ella desde el año 82, fíjate lo que estoy hablando de historia antigua, ¿no? Ha Ujú. corregido manuscritos de hermanos de sus libros cristianos y amigos. Interesante. También ella tiene un gran apego a la lengua. Ella fue directora de una escuela evangélica que fundamos en la década del 80. Ella se jubiló allí después de 30 años de trabajo en la escuela, tenía 5 años antes de experiencia también como maestra. Ella Ujú. trabajó 4 años ad honorem en la escuela. Empezamos con 8 alumnos, hoy hay 1500.
jardín inicial, primaria y secundaria, varios edificios ahí en la zona de Lanús Oeste, Caraza. Caras. Cuando comenzamos era una iglesia pequeñita, hoy hay una comisión manejando la escuela y sinceramente estamos muy contentos. Yo trabajé 30 años en la escuela evangélica en Villarreal, la iglesia transparente, visitando muchas escuelas del interior del país, tanto evangélicas como seculares, privadas y estatales, A especialmente ver. en Santa Fe, en el departamento de las Colonias de Santa Fe. Hemos estado colaborando con una iglesia allí 30 años, desde el año 91 hasta la pandemia, Ujú. viajando todos los meses. Y ahí, bueno, hay hermanos que son profesores y maestros y me invitaban a sus escuelas a dar educación sexual. Justamente en La Esperanza hay un hermano médico, ginecólogo partero, que también cristiano, hijo de pastores. Salíamos juntos a dar educación sexual en las escuelas, cosa que nunca se había hecho. Y éramos muy bien recibidos, sinceramente, por todas las escuelas. ¿Sí? Hasta dos escuelas católicas también que nos recibieron. A él lo Ujú. conocían porque Esperanza es una población de ahora 40.000 habitantes, así que él, siendo ginecólogo partero, creo que tuvo alrededor de 4.700, 800, 4.800 partos de dos o tres generaciones. Pero, Así que lo conocía muy bien. Así que tenían las puertas abiertas para eso, ¿no? Y la verdad que es un privilegio. Y mi profesión me abrió las ajá. puertas al exterior. Hicimos 13 viajes a Estados Unidos, México, España, y también dos viajes a Australia, uno de un mes y otro de 2 meses, para Mm, trabajar con las iglesias hispanas, con los hispanos, con sobre todo las iglesias, y más que nada consejería, dar cursos de consejería, aconsejamiento, tener entrevistas de aconsejamiento porque la mayoría de estas iglesias, sobre todo en Nueva York, que hay iglesias hispanas provenientes de Centroamérica y el ajá. Caribe, y, y hay personas que han entrado como turistas en su momento, hace 30 años más, por lo menos, ¿no? Y sin conocer a Cristo. Y se han quedado ahí porque si salían no podían volver más, pero mientras tanto mandaban dinero a su familia. Luego se convierten y empiezan a ordenar sus vidas. Lo mismo pasaba en Uruguay, en Australia. La población de Australia hace más de 40 años fueron abiertas las puertas para profesiones y oficios y mucha gente Ujú. del Pacífico, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, México, toda esa gente del Centroamérica viajaron para Australia, formaron muchas colonias, pero a su vez también el Evangelio. Australia siempre fue una isla grande, un continente casi, eh, que era de Inglaterra, eh, forma parte de Commonwealth. Al principio era una cárcel, ahí enviaban a los prisioneros, la cárcel Claro. inglesa de destierro, ¿no? Hasta que, bueno, las cosas cambiaron y, y tiene Australia, tiene ese tinte inglés y ese estilo de vida americano. ¿Sí? Ujú. Y bueno, la gente ha hecho trabajo, ha hecho un poco la América, la Australia, en vez de ir a la América, hicieron la Australia, ¿no? Están muy conformes, pero había todos los problemas familiares que se dan en cualquier lugar del mundo, más cuando los hombres están separados de la familia, porque fueron primero ellos, que quedaron muchos años trabajando para juntar dinero para enviar a su familia de vuelta, ¿no? Así que la Mm. consejería, yo empecé a estudiar de grande, tengo formación en técnica y ingeniería, y a los 32 años decidí, no, 34 años decidí estudiar psicología en el año 72, 74. Y con mucha resistencia de las iglesias, de los ancianos más que nada, no de las iglesias, ¿no? El único apoyo que tuve fue de mi esposa. Yo trabajaba de día, empresa de ingeniería, y de Ajá. noche estudiaba. Porque yo vi que era necesario, ya venían los problemas en aquel tiempo que habíamos 3 matrimonios, nos encargábamos de un anexo que tenía la iglesia nuestra en Lanús, en la zona de Caraza,
hacía muchos años que era anexo, había solamente actividad de niños y algo de femenina. Y bueno, nos encomendaron a 3 matrimonios estar un tiempo allí a ver si remontábamos y podía llegar a ser una iglesia autónoma, ¿no? Nos llevó 3 años trabajando y así fue. Y de ahí, bueno, surgió la idea, ahí vino don José Bongará, un fundador de la escuela evangélica, a Ujú. dar el mensaje de encomendación de la iglesia, y Carmen, mi esposa, había trabajado de soltera allí. Nosotros tenemos ahora 59 años de casado. Ah, Y ella había trabajado de soltera, así que estando él en el púlpito, dijo, la reconoció ella porque había sido secretaria de él y de la biblioteca. Y señora Carmen, qué linda zona para comenzar una obra educacional. Ya era un barrio muy humilde, hoy es un barrio muy humilde también, sigue siendo igual, sigue siendo igual. Lo único que cambió justamente fue la fachada de la iglesia, aunque la escuela se hizo a 5 cuadras, ¿no? Un terreno donado por un hermano. Y bueno, así comenzamos con entusiasmo, sí, pero no fue un proyecto nuestro, fue una invitación de don José Bonguerra y lo tomamos como un desafío, como diciendo, bueno, queremos que el Señor nos va a acompañar, ¿no? Y fue así, no fue así, fue así porque tuvimos apoyo de varias iglesias pentecostales en su momento que estaban cerca, mandaban a sus chicos, así que eso fue ajá, un éxito. Iglesias de las nuestras no estaban cerca, así que no pudieron enviar a sus chicos, no teníamos microescolar todavía. Así que fue una claro. bendición, la verdad que fue una bendición. Yo trabajo a muchas maestras de la zona, como escuela Mm, evangélica, y bueno, ya te digo, hoy es una escuela grandísima que levantó mucho el pueblo, ahí la localidad de Villa Caraza en Lanús Oeste, ¿no? Desarrolló todo, wow, desarrolló comercio, desarrolló asfalto, desarrolló luces, semáforos, desarrolló todo, la verdad que desarrolló todo, tanta población, ¿no? Sí, sí, muy lindo. Y bueno, estamos trabajando en la iglesia con varios ministerios. ajá, Este, Mi esposa está trabajando desde antes de la pandemia con un grupo de hermanas solas. Solas en el sentido que son viudas, separadas, divorciadas, jóvenes mayores, solas, solteras, mayores de 50, pusieron un tope, mayores de 50. Y a su vez también solas son las hermanas cuyos esposos son inconversos, o sea, están solas espiritualmente en su casa. Esa es la idea. wow. Entonces tienen todos los días, 1 hora por la tarde, oración, estudio bíblico, conexión con 50 misioneras del interior, hermanas que comentan sus necesidades, dan sus mensajes también, sus micro mensajes. Y bueno, están con ese fortalecimiento, ¿no? Y mi esposa dice que muchas hermanas de la iglesia han crecido muchísimo espiritualmente porque tienen reunión todos los días. Tienen reunión todos los días. Estudio y ¿Presencial? estudio. ¿Presencial o online? Ahora y oración. ¿Cómo? Por WhatsApp, ¿Presencial o online? ellos lo hacen Por sí, por WhatsApp. WhatsApp. Con su No, teléfono claro. graban, cada una tiene que hay un orden para grabar el mensaje o los pensamientos. Ya tienen una lectura, primero tienen una lectura bíblica para todo el año. Mirá Luego vos. están estudiando, se ponen a poner a leer un libro evangélico, pero aparte de la Biblia, un libro cristiano, ¿no? Comentan qué les hizo ese capítulo o parte del capítulo, no hace falta, tampoco lo hacen corriendo, no hacen nada corriendo, tranqui, ¿no? Y eso es bueno, porque si cada uno tiene su ritmo, son mujeres ocupadas también en sus hogares. Este, Así que ella está ocupada con eso, ella tiene mucho participación con las iglesias, también es muy buena oradora y escritora. Este, y hay una particularidad, en el año, antes de la pandemia, mi nieta, una de mis nietas, que también es muy lectora, Carmen es muy lectora, muy apasionadamente lectora. La nieta esta quiso estudiar, estamos hablando ya del año 2018, 2000, sí, 2018, 19. Quería estudiar licenciatura en ciencia de la escritura. O sea, es Mm, una carrera de 5 años que enseña a escribir y a corregir. Y le dice a la abuela,
acompañás porque va a haber una conferencia informativa. Bueno, vamos. Era ahí en Congreso, y estamos acá, hay un colectivo que van de puerta a puerta, de acá de Lanús. Y bueno, mi esposa vino muy contenta. Y me dijo, ¿vos sabés qué linda carrera que va a hacer Abigail? Es así, así, Mm, así. Bueno, pues esa carrera, eso es lo que vos haces ad honorem en forma amateur. ¿Por qué no te juntás con tu hija, con tu nieta y van juntos a la facultad? claro, Ella ahí tenía 75, no, son 5 años menos, tenía 7 años menos, sí, tenía 71 años, 72, pero vos sos loco, así, así me dijo. ¿Cómo me voy a poner a estudiar ahora? Yo estudié de grande, no tiene esa edad, pero yo estudié a los 42 años, le digo, 32 años, digo, vos podés estudiar perfectamente. No tenemos hijos que cuidar, ni nietos que cuidar tampoco, gracias a Dios que lo hacemos de vez en cuando, no tenemos una obligación diaria con ellos. claro. Estamos muy libres para trabajar y para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Así que bueno, se enganchó. Y resulta que una profesora en el curso descubre que estaba la abuela y la nieta estudiando juntas, una chica Mm, joven. Y se dio cuenta, aunque mi esposa estaba con su apellido de soltera por la documentación, se descubrió. ¿Cómo? ¿Usted es la abuela de Abigail, Carmen? Sí. ¿Y cómo? Usted le contó un poco la historia esa que te conté recién. Ay, qué cosa, ay, es la primera vez que me toca, papá, papá. Y va a la sala de profesor y lo cuenta. Y mm. resulta que había una profesora, amiga, de un periodista del diario Clarín, que Oh, los sábados, la última página, las anteúltimas 2 páginas, escribía 2 páginas enteras lo que él llamaba mundo íntimo. Testimonios, historia de claro, gente, ¿no? De una cosa u otra. Vos sabés que yo tuve idea de hablarle a ese periodista y antes que nada contarle esta historia de ellas, pero dije, me van a sacar, mi familia me va a sacar corriendo. Pero justamente, pero cuando pasó, que la profesora dijo esto, mira, Carmen, yo tuve esa idea, pero no lo dije porque te íbamos a molestar, porque ella es muy, de perfil muy bajo. No es como yo, claro. ella es de perfil bajo, ¿viste? Así que el periodista las invitó, mirá que vivo el periodista. Así que ustedes están estudiando esto y esto y esto. Entonces, ustedes me tienen que escribir por qué, cómo es la vida de ustedes y por qué están estudiando y por qué están estudiando juntas. Así que yo después te voy a mandar el artículo que tengo digitalizado del diario. Bueno, estaría buenísimo. Sí, y vas a ver que ellas escriben su parte cada uno y armaron las páginas. El periodista no hizo nada, ni siquiera tuvo que corregirlas, porque se corrigieron entre ellas, ¿viste? Son dos correctoras ellas. Así que están contentísimas. Mi nieta va más acelerada, ya terminó, está con la tesis, porque ella, bueno, no tiene obligación de la familia, nada, se dedicó a full con ella, tiene más tiempo, agarró más materias por año, todas las materias por año. Mi esposa dejó 1 o 2 materias que eran del año y se le hizo un año más largo. Claro, Este, pero lindo, están contentas, están contentas. Y últimamente Carmen corrigió todos los libros del misionero Carlos Morris, ya fallecido, muy lindos sí, libros sí. que la esposa, Cristina, publicó. Así que ella estuvo corrigiendo todos los originales y otros más. Editorial Hebrón también corrigió y varios artículos ha corregido para las revistas evangélicas, ¿no? Le gusta Sí, mucho, es sí. muy puntillosa, amante del idioma. Y bueno, son talentos naturales que, viste, es así, hay gente que no la pega una con la ortografía y hay otras que ya de por sí saben. Lo que pasa es que al leer mucho, siempre fue muy lectora de niña. El que sabe leer, el que lee, difícilmente se equivoque cuando escribe, porque ahí mismo ve la palabra que escribió y se da cuenta si está bien escrita con la C, con la S, con la H, sin Claro, la H, con acento, porque ya la tiene grabada de otras lecturas, ¿viste? El que lee sí, sí. tiene muy buena ortografía, el que lee. Esa es, por eso allá hay problemas en las escuelas ahora, que nadie lee, los chicos no leen para nada, hay tremendos problemas de escritura y problemas de comprensión. Hay chicos de secundaria que no te comprenden en 10 renglones, ¿eh?
10, eso lo dicen los especialistas, no lo digo yo, no claro, tienen capacidad de comprensión de una idea, a nivel de la edad de ellos para un secundario, ¿no? Que además tampoco los libros de secundario no son nada difícil de leer e intelectualizar. Una cosa sería algo muy específico, algún libro técnico de la universidad, ¿no es cierto? Una bibliografía de abogacía, de ciencia económica, de medicina, de ingeniería, tiene su propio vocabulario y es más difícil. Pero el secundario, los libros están escritos casi para chicos de 12 años, ¿eh? Para chicos de 12 claro. años. Que a Bien, su vez te digo, hoy los que están capacitados en oratoria de públicos aconsejan a los predicadores hablar para un público de 12 años. Porque vos cuando estás predicando en la iglesia tenés chicos de 12 años, los otros chicos van a la clase infantil, a veces salen de la iglesia, y hasta la edad de 90 años, 80 años, lo que sea, los que estén. Pero uno tiene que ser, y hablar un idioma sencillo, un idioma entendible, con palabras, si bien alguien que es escritor o lector conoce muchas palabras, sinónimos, claro. buscar la palabra más común para el público, la más sencilla, que se interprete, ¿no? Que sea entendible. Pero si quiere hacer escuela, puede hacer, decir la palabra nueva, por así decirlo, un sinónimo nuevo, y agregarle esta palabra como una segunda palabra como aclaratoria, si es que quiere enseñar, por así decirlo. Si no, directamente hablando un lenguaje bíblico, un lenguaje de los evangelios, la versión 60 es una versión muy clara. eh, Dicen que, como decía don Francisco La Cueva, la reina de la reina Valera es la reina de las versiones, ¿no? Así mismo. Eh, ya en 1909, cuando yo era niño, yo creo que Ujú. vino en la 60 la nueva, 61. Yo ya ahí tenía 20 años, 19 años. Así que los textos bíblicos yo los aprendí con la 1909, que era muy Ah, mira, española, ¿viste? Muy lenguaje, claro. Después claro. tuve que ir conociéndolo a la 60, pero Qué bueno. historia. Para conocerlo a Osvaldo, ¿cómo fue que usted se convirtió también al Señor, Osvaldo? Cuéntenos cómo fue. Usted nos contó que viene de la Bueno, quinta generación, pero mira, ¿cómo fue su conversión personal? es algo maravilloso, la verdad que cada expresión es maravillosa, ¿no? Mis padres, tanto de un lado como del otro, se convirtieron en dos escuelas, dos iglesias evangélicas distantes unas 12 cuadras. Mi mamá y papá, por un lado y por otro. En la casa donde yo vivía, en la casa que era de mi abuela, mira, una abuela que vino de España con 3 hijas pequeñas, viuda, y te digo, hoy el barrio donde está ella, el barrio Villa Castellino en Avellaneda, es la única casa de alto, es la de ella, la que hizo ella. Una casa que yo digo, ¿cómo la pudo haber hecho? Lástima que uno no preguntó a mi madre en su momento esas cosas, porque uno no se da cuenta de preguntar, ¿no? Pero una casa que tenía abajo dos negocios, uno con oficinas y otro con vivienda, y arriba dos departamentos. Y ellas hacían medias de varones, con unas máquinas que se montaban en una mesa y se daba vuelta y se pasaban las agujas, hacían medias de varón. Las hermanas trabajando con la madre y yo vivíamos ahí, nosotros, mis padres, con nosotros, mi hermano y yo, y al lado una hermana de mi mamá, que a su vez habían comprado ya esa casa materna. Y, y mi tía, con mi tío era viajante de comercio, era predicador también, y entonces muchas veces tenía visitas de misioneros o de gente que él conocía. Yo estaba enfermo de sarampión a los 6 años. Mira, Yo ya iba a la escuela dominical, ellos conocieron el Evangelio en la década del 20, yo nací en el 42, así que conocieron el Evangelio. Y vino justamente con la mamá, una chica de 15 años, este, y trajo una historia misionera debajo del brazo. Historia de Bernardo y su barril. Y sabiendo que yo estaba enfermo de sarampión,
que ya pasé la etapa de contagio, me vino a predicar, cruzó la puerta, era un pasillo que había que unía los dos departamentos, y me vine a predicar y a acepté a Cristo a los 6 años, con esa historia que me quedó grabada toda la vida, ¿viste? Toda la vida. Y mi esposa igual, siendo pequeña, también los padres conocieron el Evangelio temprano, y ella aceptó a Cristo también a los 8 años, en la iglesia, en la escuela dominical. Y Qué nuestros bonito. hijos, bueno, fueron criados sin presión, o sea, nosotros, yo siempre les preguntaba a ellos, porque claro, vivíamos un poquito lejos de la iglesia, había que ir con el auto, entonces decía, bueno, chicos, vamos a la cena después de la escuela dominical. Una vez el segundo me dijo, yo no quiero ir a la reunión hoy, estoy cansado. Habrá muchas reuniones, papá, tenía 10 años, no me la Claro. esperaba eso, ¿viste? Pero bueno, yo creo que los padres tienen que entender esto. El chico siempre obedeció, siempre estuvo, era un lector de la Biblia, hoy Ajá. día tiene un conocimiento bíblico muy, muy grande, que hoy don José Roberto Ochoa, cuando vivía del púlpito, a veces le preguntaba a Osvaldo una cita o un parentesco de dos personajes de la Biblia y él se lo respondía, ¿no? Tiene mucho conocimiento bíblico. ¿Y qué hicimos? Bueno, no, está bien, vamos a hacer una cosa, Osvaldo, se llama Osvaldo como yo. Digo, te vas a quedar en la casa de los abuelos que van a otra iglesia, a otro horario, y te pasamos a buscar después. Bueno, papá, fue la única vez que me pidió no ir, pero justamente creo que el acierto fue respetar su voluntad, Mm, porque si el Señor dice que los niños pueden creer, tienen un cierto discernimiento los hijos. Yo le podía haber obligado, no, vos vas a venir. ¿Y qué ganaba con eso? ¿Forzarlo claro. y no respetar sus sentimientos? Y yo dije, por supuesto, le dije, Señor, ocupate de él, por favor, que esto no sea una novedad que se acostumbre a esto. Me gustaría que no. Pero justamente yo creo que el hecho de haber respetado porque él estaba, vamos a hablar claramente, estaba saturado de reuniones. Y es lo que le pasa a Claro. veces a muchos hijos. Hijo de Siempre a creyente. muchos hijos de pastores y misioneros. Están saturados de reuniones, por un lado, y por otro lado los padres están dedicados más a la gente de la iglesia que a ellos. Claro, Y hay claro, muchos es verdad. chicos, hijos de pastores y misioneros que se apartan. Es una Mm, realidad, es una realidad. Por eso tenemos que tener cuidado, los que servimos al Señor en la iglesia, no se para ser pastor ni misionero, tenemos una claro. actividad, un ministerio, cuidado que primero fíjese si para ser anciano, pastor en una iglesia, vos tenés que tener una esposa e hijos en sujeción, primeramente lo importante es tu familia, porque es el reflejo de tu vida cristiana. Es el reflejo de la vida cristiana, por eso Dios la pone en primer lugar. Quien no sabe gobernar su casa no puede gobernar la casa de Dios, lo dice la palabra. Es algo tan clarito eso, ¿no? Y muchas veces, los siervos podemos descuidar nuestros hogares en aras de nuestro ministerio, o los que a veces somos invitados a otras iglesias y viajar y estar un fin de semana afuera, no tener cuidado de decir alguna vez no, por ahora no, este mes tengo ya 2 salidas, no voy a salir más, los dejamos para más adelante. No negar, pero tampoco saturar el mes de tal manera que uno falta a la familia y falta a la iglesia. Claro, claro. Yo eso lo tengo muy claro y te digo, eh, Darío, me salió muy bien. Creo que fue la voluntad de Dios, no forzar. Hay una cosa que siempre me llamó la atención. Cuando Jesús pasaba no a gente que iba a la sinagoga, sí, los judíos sabían. Pedro cuando predicó en Pentecostés, el mensaje que Pedro dio, la mitad del mensaje era el Antiguo Testamento. Pedro sabía la Biblia. No era Pablo, pero sabía la Biblia. Pero el Señor Jesús pasaba y decía, sígame o sígueme. No se detenía a convencer a las personas. Ahora, evidentemente ya el Señor tenía su ministerio, su enseñanza, su enseñanza y sus señales, Ujú, y era su poder. Pero eso es lo importante, eh, respetar los tiempos de las personas y la decisión de las personas. Por claro. eso cuando uno predica el Evangelio no tiene que convertir a nadie, tiene que transmitir el mensaje sencillamente que se entienda.
que la persona Dios la ama, pero es pecadora y no puede tener comunión con Dios. Pero ese pecado está solucionado por medio de la obra de Cristo en la cruz y su sangre nos limpia de ese pecado para estar en comunión con Dios. Pero clarito, sencillo, y no presionar, y no orar. O yo una vez escuché, después de un mensaje, al finalizar el mensaje, pidió, viste, el predicador, no está mal, realmente yo no lo hago, pero son decisiones que uno toma delante de Dios y confía de otra manera. Que alguien levantara la mano, que se ha hecho la oración, que alguien levantara la mano y se acepta a Cristo como Salvador. En las Ujú. grandes campañas, viste que la gente directamente le dice al predicador, el evangelista, pase al frente, pase al palco, baje al césped de la cancha, ¿no? Y la gente pasa, no hay duda de eso. Pero el hecho de que si uno toma la decisión de decir a la gente levante la mano o acepte a Cristo y no lo hace, no se ve una respuesta, no hay que insistir. Entonces Claro. me acuerdo una vez un predicador, un hermano joven, muy buen predicador, muy lindo mensaje tenía, o tiene. Resulta que contó una historia melodramática, triste, terrorífica casi, te digo, como diciendo, si usted no acepta a Cristo, las cosas no van a ir de mal en peor, ¿eh? Aunque la historia era diferente, ¿no? Pero una cosa desgarrante lo que contó. No, si la obra de conversión es del Espíritu, quien convence del Espíritu es Dios, convence del pecado es Dios, el Espíritu Santo. Yo simplemente tengo que comunicar el mensaje. Cuando uno lee los Hechos de los Apóstoles, cada vez que se convertía un grupo de personas, el Señor añadía los que habían de ser salvos. Y hay Ujú. una serie de 10 o 12 estampas allí donde se predica el Evangelio, se da testimonio públicamente o una familia, una persona, y el Espíritu añade a la iglesia. Hombres, mujeres, nobles, no pocos, dice la palabra, pero siempre es el Señor que lo hace después que alguien comunicó el mensaje del Evangelio. Y esa tenemos que tener bien presente. La conversión la hace Dios. El Espíritu convence de pecado, no yo. Yo tengo que hacer conocer el mensaje del amor de Dios. Es importante eso. Importante lo que es la manipulación en medio de la predicación, como usted Claro, está claro. diciendo, buscar Vos medios fíjate que hoy creados estos humanos. predicadores televisivos, cómo manipulan con las ofrendas, con los milagros, con pseudo milagros, con las promesas. Es una manipulación. Eso no es de Dios. Primero que Ahí no son me acordé de un ejemplo en Hechos de los Apóstoles, aquel tal, creo, Bar Jesús, que parte de hacía, Jesús. utilizaba la manipulación, nos dice ahí también con la Claro. magia. Y Sí, sí, sí. hoy puede haber y hay predicadores así que Ay, usan ay, ay. Sí. falsos Quizás maestros no se vean también. tanto acá en el país, pero en Estados Unidos hay muchos, sí. Aparte la gente allá, el tema de dinero es una cosa tremenda, ¿no? Este, Claro. también en Centroamérica se ve eso, en Latinoamérica se ve también esas cosas, ¿sí? En Argentina no tanto. Hay, pero no tanto. Sí, sí. El tema de la verdad es importante, por eso apoyar todo mensaje basado en la Biblia, realmente Claro. lo que Dios dice y no lo que Aparte, nos parece hay tantos pasajes tan importante. claros que uno lo toma, no hace falta agregarle mucho. Analizar frase por frase, renglón por renglón, Mm. poner un ejemplo bíblico o histórico y sencillo. A veces digo yo siempre, un buen comentario a veces son las nuevas versiones modernas que hay ahora, versiones, ¿no? La Biblia al día, la Biblia viviente, el idioma viviente, la NBA, el lenguaje actual, la versión al día. Son versiones que aclaran el pasaje bíblico que a veces puede estar escrito muy técnicamente. Mismo la versión 80 tiene, hay para, sobre todo los mensajes de Pablo en Efesios, tiene una continuidad. En Efesios, especialmente dicen los entendidos en el griego, que Pablo escribe de una manera única, que ni siquiera los filósofos griegos la escribían, pero sin error, Pablo escribe una frase elocuente, sin punto y sin coma.
maravilloso, ¿no? Tenía un dominio del idioma griego tremendo, Pablo. Por supuesto también del hebreo, del arameo, y él era el latín, porque era también ciudadano romano, era un hombre políglota, pero él tenía un Claro, dominio, y claro, ahí Efesios mismo se ve, las cartas del apóstol Pablo tienen su lenguaje un poquito difícil, porque es elevado, es un lenguaje elevado. Por eso las versiones modernas aclaran un poquito, ¿no? Y me gustan los claro. comentarios bíblicos de hermanos muy reconocidos, ¿no? Sí, sí. Osvaldo, en su, como yo suelo decir, ¿no? En su vasta experiencia, en todos estos años de recorrido de su vida cristiana que le ha tocado vivir acá en la Argentina, porque usted nació acá, aunque anduvo Sí, recorriendo varios países, siempre estuvo acá. siempre en Argentina, ¿Cómo sí. nació, como nos dijo, en 1942? Ha visto todo un progreso de lo que estuvo siendo Dios y del Evangelio hasta ahora el 2025. ¿Cómo ha visto el progreso del Evangelio en todo este tiempo que usted le permitió vivir? Porque viene aparte que viene de generaciones de creyentes, Mm. desde lo que usted empezó a servir, ¿cómo ha visto, ha progresado el Evangelio en Argentina? ¿Ha visto que Dios ha obrado? Usted ha visitado varias iglesias en Argentina también. ¿Qué perspectiva tiene sobre eso? ¿Cómo Dios le ha permitido ver este progreso en los años y en las cosas de Dios? Mira, una buena pregunta que justamente viene a colación de unas cosas que estuvimos analizando con mi esposa y otras personas de iglesias de Mm, aquí de la zona, del sur ujú, del Gran Buenos Aires, especialmente en Avellaneda, Lanús. Eh, la iglesia donde nosotros nacimos, con mi esposa fuimos a la misma iglesia, ahí nacimos, una iglesia pujante, una iglesia llena de miembros, llena de ministerios, actividades. Tenemos dos reuniones en la semana, una de oración y otra de estudio bíblico, reunión de jóvenes. La reunión de jóvenes teníamos una por mes, pero junto con otras cuatro iglesias, cinco, mejor dicho, pero cuatro iglesias nos turnábamos y teníamos primero, segundo, tercero y cuarto sábado en distintas iglesias y todos los jóvenes nos movíamos a esa iglesia para la reunión de jóvenes. Y los quintos sábados, la iglesia más pequeña, esos quintos sábados que no todos los meses había, se hacía en la iglesia más pequeña que estaba en Lanús Oeste, Lanús Este. Tanto nuestra iglesia, ahí en Valentín Alsina, Rivadavia 427, como la iglesia en Rivadavia 2775, Colonia Alemana, la misma avenida Rivadavia, como la mm, avenida San Martín 2777 en Lanús Oeste, todas ellas, y también Pavón 512 en Avellaneda frente a la estación, eran mm, iglesias muy grandes, de ok, mucha población, de muchos creyentes con mucha actividad, reuniones al aire libre, reuniones de escuela dominical. En aquel tiempo no había reuniones de matrimonio, sí había reunión femenina, pero tenían dos reuniones semanales todas, oración y estudio, martes o miércoles y jueves o viernes. Este, la reunión de jóvenes, ya te digo, nos turnábamos, nos visitábamos, de ahí surgieron varios noviazgos y matrimonios, ¿no? Para las iglesias de la zona, ¿no? Pero vos sabés que ahora muchas de ellas, estas que te he nombrado, han sido diezmadas. Yo no lo quiero decir acá, pero yo creo que no fue un mal trabajo en las iglesias, sino la influencia de otros que no eran iglesias tampoco, que se introdujeron en las iglesias mm, para colaborar. Pero justamente son personas que, y hermanos que no forman una iglesia, sino que forman un instituto, que no, no tienen la experiencia de misioneros ni de ancianos, especialmente para gobernar una iglesia. Y creo que justamente todas esas iglesias adoptaron
esa filosofía de trabajo con los niños, con los adolescentes y con los jóvenes, y es así que en pocas dos generaciones se diezmó la iglesia. Ah, yo no encuentro otra explicación, yo no Claro. encuentro otra explicación, porque sacando conclusiones, veo que fue así, la influencia externa. Nosotros, gracias a Dios, ahora tenemos el Instituto Bíblico Jorge Müller, Ujú. que está en muchas iglesias en el país. Son pocas comparadas con todo lo que es el país. Nosotros no tenemos un instituto, un seminario bíblico como tienen las iglesias bautistas en Flores, un seminario internacional, un edificio elocuente, formidable, con verdaderos profesores en teología, de la doctrina. Yo te puedo saber que en mi adolescencia no había literatura cristiana evangélica de las iglesias nuestras para la escuela dominical. Nosotros Claro. surtíamos con un material que venía del Paso, Texas, que se llamaba Expositor Bíblico, que tenía He 13, escuchado. tenía cuadernillos para el maestro y cuadernillos para el alumno. 13 lecciones durante 3 meses. Pero en una de esas lecciones había mayordomía, que en su momento, como tenía un origen bautista eso, Claro. Ah, sí, sí, igualmente he escuchado lo sobre eso. filtrábamos y hacía mucho hincapié en el diezmo. Y los hermanos no, hacían hincapié en la ofrenda, ¿cierto? Son dos cosas distintas. No obstante, el diezmo no está mal, para empezar. El diezmo, para un cristiano hoy, el diezmo es poco. Yo creo que el diezmo es poco, porque lo que Dios nos ha dado es mucho más que el diezmo. El diezmo era una obligación. Ah, no olvidemos que el diezmo del pueblo hebreo no era el 10%, era el 40, el 33,3%. Tenía tres diezmos y tenía cada 3 años un diezmo para huérfanos y extranjeros. O sea que, por Claro. supuesto, ahí estaban incluidos los impuestos. Ahí estaban los impuestos del pueblo de Leví. Mantenían el templo, ¿no es cierto? Ahora, nosotros estamos pagando impuestos. Normalmente la población argentina paga un 50% de impuestos en todos sus consumos. Sumarle el 10% que podamos dar al Señor son un 60%. No obstante, el Tremendo. Señor debemos darle un poquito más, hacer un esfuerzo, porque hoy los misioneros, desgraciadamente, están recibiendo una jubilación mínima en lo que es la distribución de las ofrendas de las iglesias evangélicas. Yo soy muy obsesivo con el tema ofrenda. En las conferencias generales, cuando se hacían en Villarreal, muchas veces llegábamos de acá, de Lanús, llegábamos a la iglesia, tenemos que agarrar todo el Camino Negro, Puente La Noria, General Paz, llegamos justo en el horario de empezar la reunión. Y nos instalamos en el templo, que los bancos se ponían de forma de costado y miraban el patio. Y ahí venían también los jóvenes. Ahora yo vi a los jóvenes que pasaban la bolsa de la ofrenda. Y esa fila de bancos, de dos bancos largos, que estaban jóvenes de la iglesia o amigos, se pasaban la bolsa como papa caliente, ninguno ponía nada. Y creo que el error en nuestras iglesias es no enseñar sobre mayordomía. Pero no es mayordomía económica nada más. Es mayordomía de los dones, de los talentos, mayordomía del tiempo, mayordomía del esfuerzo, del trabajo y mayordomía económica. No somos enseñadores de eso. Parece que tuviéramos miedo de hablar del dinero, que nos confundan. Ojo, esto siempre fue así, porque ahora podrían pensar a uno que nos confunda con la iglesia de la prosperidad. Pero no, no, no estamos hablando de darle. Nosotros nos sostenemos a los pastores, a los ancianos, cosa que hay iglesias y grupos que lo hacen, me parece perfectamente bien, porque el obrero es digno de su salario, dice el apóstol Pablo, ¿no? El obrero es digno de su salario. Nosotros no, somos un grupo de hermanos que estamos al frente de las congregaciones, justamente bíblicamente habla de la pluralidad de los ancianos, no se habla de un Claro. solo anciano, de un solo pastor, aparte del pastor no es un título, es una función, no es un título.
cumplimos con la función pastoral, cosa que a veces le hemos borrado un poco la palabra para que no nos confundan con otros grupos, pero si vos te haces una tarjeta como pastor o como responsable o representante de la iglesia evangélica en tal lugar, no podés ponerle anciano abajo. Tenés que poner el pastor evangélico para que el público entienda. Y las autoridades, si vas a la municipalidad, hacer un trámite y vos le entregar la tarjeta y sepan que sos un pastor evangélico. La palabra pastor no es un título, es una función. Que el mundo lo entiende. Ahora vos decís anciano, no entiende nadie. Se piensa que estamos hablando de un geriátrico, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Anciano es un título por la madurez de la persona. No hace falta que sea una persona de muchos años. Puede ser relativamente joven y ser maduro. Y Dios lo ha reconocido así en muchos casos, ¿no es cierto? Así que el tema ofrenda a mí me preocupa mucho porque de las ofrendas generales que se reciben y se reparten entre nuestros 95 misioneros o familia misionera, reciben una jubilación mínima. Una jubilación mínima. Es muy triste, muy triste. Y hermanos, creo que muchos de nosotros hemos progresado. En nuestras iglesias hay que llegar temprano para poder encontrar un lugar para poner estacionar el coche. Y veo coches muy buenos, muy lindos, muy nuevos, me parece perfecto. Hermanos que trabajan, jóvenes que hoy son profesionales, antes no había gente profesional, eran todos obreros, eran todos artesanos. Hoy hay mucha gente joven, profesional, exitosa, perfecto. Pero cuidado, cuidado que nada es nuestro, ¿eh? Todo es del Señor, todo es del Señor. Claro. Somos administradores, administradores. A mí no está mal que podamos ahorrar si es que podemos ahorrar. Pero cuidado, hermanos, que mientras yo estoy ahorrando hay hermanos que están pasando necesidad, ¿eh? Y hay que estar en el interior, ¿eh? Hay hermanos misioneros, la familia Ramírez en Salta, ellos todos los días salen a 40, 50 kilómetros con la pick-up. Hemos comprado acá en la zona sur, hemos comprado de varias iglesias una pick-up para que se puedan mover. Se movían en 3 motitos. Una familia con 5 hijos se movían en 3 motitos, en medio de la selva. Una cosa tremenda. Y bueno, hay que pagar la nafta, las cubiertas y la mecánica. Y no hemos podido comprar un coche 0 kilómetros. Compramos una pica en buen estado y así todo. Pero hace falta que el misionero se pueda mover. Y aunque no se mueva mucho, tiene que vivir. Y si es mayor, tiene que tener remedios. No, no. En ese sentido, No, se tendría que rever muy bien el tema de las ofrendas un hermano, el hermano don José Bogarra escribió un libro en su momento, Nuestras ofrendas al Señor. En el tiempo que él comenzó con la escuela evangélica. mm, Hay un párrafo que hay una explicación, una ilustración que él pone muy linda. Con esto te muestra un panorama, pocas palabras, de el corazón de los creyentes. Hay hermanos que son como un panal de miel, dan generosamente. No hace falta hacer nada para que te den. Hay otros que son un poquito esponja, hay que apretarlos un poquito para que se pueda sacar algo. Pero hay otros que son de piedra, por más que lo apretes no sacas nada. Y él decía tremendo. siempre, a la hora de la ofrenda, pónganse de pie, hermano, así la mano va hasta el fondo del bolsillo. Se, se nota que, no me acuerdo qué edad tendría don José cuando murió, pero he escuchado de él, he leído algunas cosas de él, he visto Yo algo trabajé de él. 30 años trabajé con él en la escuela. Ya tenía unas charlas preciosas con él. Se ve que ha influenciado bastante su vida. Y también, Sí, aparte de sí. don José, ¿qué otro hombre de Dios de Bueno, su época influenció su vida? Y un joven de hoy de 30, 40 años que también ha sido impacto para su vida. ¿Algún para mí, predicador, algún anciano? junto con don José Bogarra, se va don Augusto Todo, un Mm, anciano también. Un hombre que él y Juan García de Rosario me escuché de... tenían la imagen de Jesús.
en su rostro y en su forma de hablar. Para mí era la imagen del Señor, humanamente hablando, ¿no? Otra influencia muy grande que tuve, yo estuve trabajando 40 años, colaborando 40 años, mejor dicho, con LAPEN, y ahí conocí a hermanos de otros grupos. El hermano eh, pastor, ya siempre escapó el apellido, era Samuel, de Rosario Liber, también, Liber. Liber, Samuel Liber. Justamente a él lo invitaba muchas veces al Congreso del APE, porque a veces, tengo que decirlo, a veces queríamos invitar a un hermano a nuestras iglesias y no aceptaban, porque era el APE, porque decían que era interdenominacional, y el APE no era interdenominacional, era adenominacional. Nunca se hablaba de denominación, se predicaba el Evangelio a los niños y se enseñaba a los maestros a predicar el Evangelio. Dejémoslo Claro. ahí. Pero hice una amistad con él, hice una gran amistad con él. Él está casado con una hermana, Rosita era hermana libre. Y yo le digo, vos sabés, Samuel, que en nuestra iglesia hay un joven bautista que vino y se casó con una chica en la iglesia y quedó en la iglesia. Y yo creo que en toda iglesia bautistas tendría que haber un hermano libre, y en toda iglesia de los hermanos libres tendría que haber un poco bautista para poder ordenar un poco la parte administrativa. Se reía. Y yo, mi biblioteca de la juventud, adolescencia y juventud, siempre compramos con mi esposa, éramos novios, comprábamos libros. Es toda iglesia, todo material bautista, toda la mayoría de los comentarios que tengo de aquella época. No había nada, recién en la década del 60, 70, empezaron a aparecer algunas publicaciones, pero muy pocas, de los hermanos y de España. Y bueno, hermanos, eh, no puede ser que pensemos que nosotros, las iglesias nuestras, somos los únicos depositarios del mensaje de salvación y de la seguridad de salvación y de la vida eterna. La bendición que Dios ha hecho. ¿Cuántas personas han conocido el Evangelio con otros grupos cristocéntricos y bíblicos? No debe ser nombres denominacionales, pero mientras un predicador, un pastor predique a Cristo y predique la cruz de Cristo y su obra expiatoria en la cruz, para mí es un hermano, es un hombre de Dios. Porque hay una cosa es la palabra de Dios, que es inerrante, la palabra de Dios es única, no importa la versión que sea tan, Dios la custodia con su espíritu. La palabra es inerrante. Pero la doctrina que extraemos de la palabra ya tiene participación humana. Si es doctrina lo que yo entiendo sobre, por ejemplo, cómo celebramos la cena de nosotros todos los domingos, una reunión especial. Hay otro grupo que la hace una vez por mes, anexado al culto central del domingo. Ese domingo se prolonga un poquito la reunión o se achicó la primera reunión y se sirven los símbolos. Yo lo voy a juzgar a esos hermanos porque lo hacen de esa manera. Yo no lo voy a hacer de esa manera. Yo lo voy a hacer como yo interpreto, y eso es doctrina. Hay otros grupos episcopales, anglicanos, presbiterianos, que piensan que el bautismo, no estamos hablando del bautismo de los infantes, los niños, que también lo hacen a veces, pero está el bautismo del adulto, que lo hacen por aspersión. Allá ellos. Pero evidentemente ellos han enviado misioneros también a África y a Asia, y mucha gente se salvó con el mensaje de ellos. Yo no los voy a imitar ni los voy a alentar, ellos tienen su propio plan y su doctrina. Nosotros tenemos nuestra doctrina. Pero, ¿qué pasa, hermano? Está la palabra inerrante, la doctrina, que es interpretación humana, y luego está la tradición. Hace poco estuve en un retiro, sí, en unas conferencias generales, había 1000 personas, en nuestras iglesias, ¿eh? Y todavía, el pan era pellizcado, aún en la pandemia se siguió haciendo lo mismo. El pan es pellizcado y un pan grande, y había era una población de, no sé, 700
y pico de personas, los jóvenes que estaban en otro lugar, los niños que estaban en otro lugar. 4 o 5 copas, 6 copas había. Y un hermano limpiando el borde con un pañuelo. ¿Sabés lo que costó cambiar antes de la pandemia? Porque ya se veía que no era una cosa adecuada estar todos tomando de 2 copas, una población de 100 personas tomando de 2 copas. ¿Qué número sacamos de la Biblia para usar 2 copas en el Señor? ¿Queremos sacar un número? Jesús estuvo repartiendo la copa con 11 discípulos. Con Jesús eran 12. ¿Querés poner una copa a cada 12 personas? No, tampoco eso. No voy a lucubrar eso. No podemos a pensar eso. Tenemos que pensar en el espíritu con que participamos. Entonces no cuesta nada que de un mismo pan se parta, se corte, un hermano que tenga guantes de celofán, guantes de protección para no toquetear el pan, lo corte y tomemos un bocado cada uno. No sabemos cómo Dios repartió el pan. El Señor Jesús repartió el pan en la mesa. Y no sabemos tampoco cuántas copas había. Creo que tendría que haber más de una copa si eran 12. Era una cena. No podían estar tomando todos de la misma copa. Así que otra suposición también es eso. Y hoy hay iglesias que todavía toman. Nosotros hemos implementado las copitas. Yo no quiero decir que todos tengan que usar la copita. Eso es algo que se determina en la iglesia. Mira, yo a veces voy al interior, entonces después de cada conferencia hay una etapa, un momento de preguntas y respuestas. Yo le aclaro. Hay 3 preguntas que no voy a responder, hermano. Si tiene esa pregunta, pregúntale al anciano de su iglesia. Están ellos para dictaminar cómo se maneja la iglesia bajo este techo de esta iglesia. No quiero que me pregunten a mí, hermanos, acerca de la mantilla, el pantalón, ni la morcilla. Pregúntele a su anciano. Tampoco le voy a Dice decir Vita, cómo nos manejamos en la iglesia. La mantilla, por supuesto. Entendemos que hay 11 versículos en 1 Corintios que hablan muy claramente de la cobertura de la mujer. Y hay un solo versículo que simplemente es un ejemplo para darnos cuenta de la importancia de la mantilla, el velo. Nada más. Y la ropa, en el tiempo del Señor Jesús todos usaban pollera. En el Antiguo Testamento eran todas túnicas y todas polleras. Hoy hay ropa femenina y ropa masculina. Lo importante es cómo se usa esa ropa. Se muestra mucho del cuerpo, porque está muy ajustada, porque está muy corta. Ese es el problema. Porque una mujer puede usar pollera, y puede ser una pollera muy ajustada o una pollera muy corta. Y eso no está bien. Eso es peor que usar un pantalón normal. Si es un pantalón femenino. No es ya el corte es diferente por la formación de la cadera de un pantalón femenino a un pantalón masculino. No, no tenemos que hilar tan fino. Hay cosas más importantes, hermano, que es, no, que es la vida impresionante. de testimonio. Así que cualquier cosa, ya los que lo quieren invitar a Osvaldo y hacerle esas 3 preguntas, pregúntenle a ese anciano. No, ¿sabes qué pasa? Que uno puede tener una iglesia, puede tener, ya, ojo, hay cosas que no he decidido yo, todos se hacen con un acuerdo con el cuerpo de ancianos, Claro, bíblicamente, y esto es de histórico, no es algo que hemos sido nosotros ahora. Nosotros, yo soy una persona que me observo mucho a cómo se visten los jóvenes. Le digo, cuidado, al frente no se pasa con una remera con dibujitos acá, ¿eh? Al frente tiene que haber una camisa, una chomba que tenga un cuello y ropa que no distraiga, fundamentalmente ropa que no distraiga al público. Que el público te esté escuchando a vos y que sea importante lo que vos decís, no como vos te vestís. interesante. La ropa, los colorinches. No, no. Le aparece un chico con una chomba, una remera, una chomba totalmente cruzada, un montón de colores. Parecía que tenía luces. Y hay otro por acá. ¿Qué dice ahí? Le digo. No sé. Ah, no sabés lo que dice. Le pusiste una remera que no sabés lo que dice. Porque del mundo puede decir cualquier barbaridad. Estaba en inglés, ¿no es cierto? No, querido. Hay otra que una vez me dijo un hermano, me comentó uno. Vino uno
y estaba para empezar la reunión, había sido designado para empezar la reunión, y se vino en Bermuda y OJ. Anda a la escuela así, anda a buscar un trabajo así, ¿sabes cómo ni pasás por la puerta? No, la falta de reverencia, eso es lo que está faltando, falta de reverencia, temor a Dios. Porque la palabra dice en Habacuc, Dios está en su tanto templo, calle de él toda la tierra. Eso significa no solamente que hay que hacer silencio, significa la compostura, el, el recogimiento que yo tengo que tener en la casa del Señor. Ahora acostumbrado a las iglesias que se acostumbraron en los campamentos a tomar mate en las reuniones. ¿Hace falta? Si te entre reunión y reunión hay un break, o vos no haces desayunar en tu casa, después de terminar la reunión, te haces el mate después de la reunión, ¿qué tienes que estar tomando mate? ¿Sabes por qué te digo que no? Porque el que lleva mate está más preocupado en el mate, que se lava, que no se lava, quién le toca y cómo cocina el mate, que estar escuchando al predicador. Eso es la cosa que tuvimos que poner en claro. Tuvimos que poner en claro. ¿Qué es eso de pasar el mate al banco de adelante? ¿Qué te les pasa? Esos traen las costumbres de los campamentos. Está bien, es un campamento. Está bien, capaz que no sea el mensaje. El director del campamento, el campamento no es una iglesia. Que haya reuniones es una cosa, pero no es una iglesia. Se reúnen, sí, como cuerpo, pero no es una iglesia. Es un campamento con un mensaje. ¿Eh? Una campaña evangelística no es una iglesia, es una campaña evangelística. La iglesia es el lugar donde están los ancianos, los diáconos, la membresía, cumpliendo con un programa de evangelismo y de enseñanza. A lo que uno haga afuera es otra cosa. Si vos querés hacer una reunión casera en el estudio bíblico, me parece perfecto que tomen mate. Están en la mesa con las Biblias, estudiando la Biblia, me parece muy bien que tomen mate. Ya tomo mate estudiando la Biblia yo. Pero hay que tener un poquito de ubicación. Después comer, Interesante, dejar papeles en el inte- piso. Son muy pequeñas cosas. interesante. Sí, sí, sí. Muy interesante, Decente, la hermano. palabra dice decentemente y en orden. Y eso es Claro, amplio. Eso es amplio. Eso es amplio. muy interesante. Fíjate, Importante vos lo que dice. vas a un banco, a un banco grande, casa central o no. La limpieza que hay, vos no vas a tirar un papel en cualquier lado. A los hijos en la escuela están tremendamente los profesores peleando permanentemente para. No es posible que después de cada recreo abriendo cestos de basura, los chicos tengan los envoltorios de los caramelos, los tienen en el piso. Una cosa que se prohíbe en las escuelas evangélicas, por lo menos en otras también debe ser, la venta de chicles. No se permite a los chicos porque los chicos tiran en el piso, se pegan en el piso, los chicles. Si hay veredas que están llenas de chicles. Y la escuela, justamente en la vereda de la escuela, los chicos llegan masticando el chicle y lo tiran en la vereda de la escuela en vez de tirarlo en el cordón, lo que sea. Es tremendo. Parece que viven bajo un árbol, ¿viste? Parece que en la casa no viven bajo un techo. No puedo decir, en la Entonces, casa no son así, ¿eh? En la casa no son o así, sea, seguramente las madres. a, todo- O a sí. todos los que pueden llegar a ver esto ya va a ser tanto una educación teológica como una educación con sentido común, también lo que está dando Osvaldo. Le hago una pregunta, Osvaldo, que yo sé lo que me va a responder, creo que yo sé lo que me va a responder, pero le voy a hacer una pregunta teológica, que vio que hay dos bandos en estos tiempos, y lo hubo de antes ya de historia, y lo va a haber siempre, creo que hasta que el Señor venga y nos partamos. Siempre va a estar el grupo de aquellos que creen, y esto un poquito más profundo bíblico, aquellos que creen que la salvación se pierde y lo otro es que la salvación no se pierde. ¿En qué punto está Osvaldo ahí? En el punto bíblico, la Ujú. salvación es de Jehová. Lo dice tanto Joel, no, Jonás, como lo dice también el Nuevo Testamento. La salvación es de Y, Dios, quien, quien me compró, porque no es que Dios me regaló una salvación. Él compró mi vida a precio de sangre. Por lo tanto, Él me salvó, Él me rescató. Mi garantía de la salvación es Él. Y me dio vida eterna.
Si yo pudiera perder la salvación, me parece a mí, si fuera perdible la salvación, el momento que se pierde se tendría que morir la persona, porque ya no tiene vida. Y no va a tener vida eterna, va a tener muerte eterna. Empecemos por ahí. Dios no puede darte vida eterna y quitarte la vida eterna. No es que no Mm, puede. No es el propósito de Dios. Si a Dios no es que nos dio de regalo en la vida la salvación, costó muchísimo la sangre de Cristo. La salvación no se pierde porque no es nuestra. No, no se puede perder porque no hay nada que la pueda destruir, porque es indestructible la obra de Cristo. No se pierde porque nadie se puede distraer de perderla, por así decirse, con una moneda. No, la salvación es de Dios siempre. Por lo tanto, Él la guarda, Él la asegura. mm, ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Aunque el hijo no hubiese vuelto, hubiese sido hijo, el padre hubiese recibido, pensaba en recibirlo aunque el hijo no volviera. Sí, pensaba en recibirlo, porque siempre para el padre, siempre fue hijo. Para el hijo, él creyó que había perdido la filiación, había perdido la ventaja de ser hijo del padre. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. No, hijo, vos sos mi hijo, vos sos mi hijo. Te digo más, tengo más duda del hermano que se quedó en la casa, que no se sentía hijo, claro. se sentía más amigo de los amigos que, que hijo del padre. No sabía que todo era de él. Sí, él podía decir, papá, voy a usar un cordero con mis amigos, pero hijo, usalo. No sabía lo que, no conocía al padre. Vos fíjate, el hijo pródigo conocía al padre, sabía que lo iba a recibir, aunque sea como, no lo conocía del todo, pero sabía que lo iba a recibir, no lo iba a castigar, no le iba a dar un puesto de jornalero, le iba a dar entrada a su casa. Y el otro no, el otro vivía afuera. El otro vivía afuera. Así que, por eso te digo, era hijo, pero no lo Sí. sentía. La salvación no se pierde. Y yo te voy a hacer otra pregunta, mira, acerca de que si el Dios elige a quienes a ser salvos, que la salvación es directiva de Dios. Dios elige a quién va a salvar y a quién no va a salvar. No es así. Mm, Que Dios sepa a quiénes se van a salvar, sí. Pero ¿qué dice la palabra? Porque de tal manera amó Dios al mundo y a ese mundo, a esa humanidad, ahí la palabra mundo es humanidad, dio a su Hijo unigénito, a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree, no crea, cree, presente, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, mm, el mensaje es universal y la respuesta es individual, pero tiene vida eterna. Es una vida de Dios. Tiene mm, la presencia del Espíritu Santo. Ahí cuando dice Pablo en Efesios, el sello del Espíritu, no es una marca. Nosotros decimos un sello, hoy tenemos un sello, ya no se usan los sellos, ¿viste? Pero el sello es el aparato, uno sella y deja una marca hecha con la goma y la tinta. Pero el sello de la antigüedad era un lacre que se ponía sobre el papel, se marcaba con un anillo, que era el símbolo de la familia, del amo, del dueño, y era algo tangible. Vos un sellado no lo podés tocar, no tiene relieve un sellado, pero el sello, la presencia del sello de la antigüedad era algo que se podía tocar. claro. Paralelamente eso es, la presencia del Espíritu Santo es algo que se siente, algo que se siente. Entonces, la salvación es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque justamente fue quitado el pecado y el cuerpo, que es templo del Espíritu, está en condiciones de recibir el Espíritu Santo. Claro. Mientras tanto había pecado, no podía vivir el Espíritu Santo. Osvaldo, ¿cuál cree, y ya con este le dejo, porque es extenso, ¿no? Para preguntar esto. ¿Cuál cree que son de todos estos años que usted ha estudiado la Biblia, que se convirtió y ha escuchado varios comentarios de esto sobre el transcurrir de su vida cristiana y ahora como anciano? ¿Cuál cree que son las objeciones más comunes que
desarrollan quienes creen que se pierde la salvación. O qué versículos utiliza, o qué objeciones dice, mira, pero si vos Ay, le pones esto, puede ser sí, que la perdás, o esto, o si te pasa esto, por ejemplo, algunos dicen que la blasfemia contra el Espíritu Santo hace que te pierda la salvación. ¿Qué piensas? Por ejemplo. no, no, la blasfemia del Espíritu Santo es atribuir, por ejemplo, gente que no cree, que no aceptó a Cristo como Salvador, que la obra del Espíritu Santo, que puede ser una obra de milagro, mismo la conversión es un milagro del Espíritu Mm, Santo. No nos olvidemos, milagro no es resucitar un muerto o curar una enfermedad o conseguir un trabajo. Milagro, pero milagro es transformar a una persona. Y eso lo hace el mm, Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, ¿no? Eh, yo pienso que es la falta de conocimiento de la palabra de Dios. ajá, Porque vos podés encontrar un texto en Hebreos que dice que el que conoció una vez la verdad y vuelve a caer, evidentemente no puede volver a morir Cristo. Pero no está hablando a los cristianos, ahí está hablando al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Que yo, ¿por qué el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida? Bueno, por la desobediencia a Dios, por enfrentar, el no creerle a Dios. Pues no estamos hablando de Cristo ahí, está hablando de la salvación. Yo creo que es falta de conocimiento de la Biblia. Pues fíjate, las iglesias fundamentales. ¿Por qué a nosotros, mira, al pueblo de Israel se le llamaba el pueblo del libro, ¿no? En las religiones antiguas no había libros de las religiones. Había profetas, había magos, había templos, dioses, pero no había libros. El pueblo de Israel era el pueblo del libro. Entonces, ¿qué sucede? Ahí está la verdad. ¿Qué enseñaba el apóstol Pablo? ¿Qué enseñaba Pedro cuando predicaba? Las enseñanzas del Antiguo Testamento. ¿Cómo apuntaban a Cristo? Algunos creían y otros no creían. Entonces, ¿qué pasaba? Vimos por qué los fariseos no aceptaban. Pues fíjate, para ser un profeta reconocido tenía que tener señales. Señales son milagros. Un profeta no era cuestión de que dijera algo y ya está. No, tenía que hacer un milagro. Y Jesús le sobraron milagros al Señor, señales de que él era el Hijo de Dios. Y él se atrevió a decir que era el Hijo de Dios, que Dios era su Padre. Y algunos creyeron, algunos aún fariseos creyeron. Nicodemo creyó, José de Arimatea creyó. Y hubo gobernantes romanos que creyeron. O sea, el Evangelio llegó a todos lugares. Pocos nobles, y no pocos nobles, decía la palabra también. Llegó a todos los. claro. No solamente el Evangelio llegó a los pobres o a la gente inculta. No, llegó a todos los rincones. Ahora, de todos los rincones se rechaza. No se rechaza solamente un estado de personas económicamente hablando totalmente establecida. Rechazar el mensaje del Evangelio sí, es ofender al Espíritu Santo. Negar la obra de Cristo es obra del Espíritu Santo. La obra Cristo, si el Señor se fue y dejó al Espíritu Santo para que el mensaje del Evangelio fuera entendido y el Espíritu Santo convenciera de pecado a aquellos que escuchaban el mensaje del Evangelio. ¿Cuánta gente escucha el mensaje? Mira, yo una vez estaba en el interior del país, estaba en Esperanza, y falleció en Santa Fe el nieto de una hermana de Esperanza, una viejita. Y el chico, no recuerdo, esto quiero ser sincero, no recuerdo si él había escuchado el Evangelio de niño y había aceptado a Cristo y se había apartado. No recuerdo el detalle. No, ahí está. Él escuchó muchas veces el Evangelio, pero nunca aceptó a Cristo como Salvador. Murió en un accidente, un joven de 20 años. Bueno, me llevaron a Santa Fe, al velatorio. Son 40 kilómetros. Yo, por supuesto, no lo conocía al muchacho, no hablé del muchacho. Yo prediqué el Evangelio, hablé de la realidad de la muerte. Que la paga del pecado es la muerte. La muerte morimos todos porque somos pecadores.
Y ahí empecé el mensaje del Evangelio. Ahora, cuando volví a la escuela, ese fue un fin de semana, fui rápidamente a los últimos años, pedí especialmente tiempo para estar con los cursos que yo ya atendía los últimos años. A uno era profesor de algunos recursos, el curso técnico, los dos cursos técnicos era profesor de recursos humanos. Quiero hacer una pregunta, chicos. Quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes están acá en la escuela desde el jardín de infantes o de la primaria? O el primer año de secundaria. O hace pocos años. Estamos en quinto o sexto año hablándoles, ¿no? Todos levantaron la mano, prácticamente levantaban toda la mano. Todos escucharon el mensaje del Evangelio, ¿no? Bien. Yo quisiera, permítame esto y les digo, por favor, respóndame esto, porque vengo con un tema que se lo voy a explicar. Vengo del interior con esta situación. Una situación que luego se lo voy a explicar. Quiero que alguno de ustedes que no haya aceptado a Cristo como Salvador, que me cuente qué le enseñaron del mensaje del Evangelio. Alguien que no haya aceptado a Cristo. Miren lo que estoy diciendo, chicos. No quiero que me hable un chico que aceptó a Cristo como Salvador, ni que sea cristiano evangélico, ni católico convertido. Porque vea, el 70%, el 80% son familia católica, no son evangélica. Un 20% son evangélicos. Y me levanta la mano un vago, siempre, en cada una me levantaba la mano un vago. ¿Vas a predicar el Evangelio? ¿Qué te enseñaron? Y me explicó el Evangelio como Billy Graham. Y yo le digo, ¿entendieron, chicos, todos? Sí. ¿Así escucharon ustedes todos? Sí. Me quedo tranquilo y nos quedamos tranquilos en la escuela, que la función de la escuela fue cumplida. Se predicó el Evangelio claramente. Y yo le digo, ¿y vos por qué no aceptaste a Cristo como Salvador? No se me dio la gana. Perfecto. Dios te respetó. Sí, sí, Dios te respetó. Dios no te obligó a aceptar a Jesús y lo entendiste. El día de mañana vas a tener que rendir cuenta a Dios eso, ¿eh? Ese entendimiento que tenés, ¿eh? Porque el Evangelio fue clarito. Entonces, yo quería saber si en tantos años que estamos predicando el Evangelio en las escuelas evangélicas, en una iglesia, hemos predicado claramente el Evangelio para que la gente pueda creer, los chicos puedan creer. Y un Evangelio tiene que ser tan sencillo en la iglesia que un niño lo puede creer. Porque Jesús, cuando puso un niño en medio, estos niños que creen en mí, no sabemos qué edad tenían. Pero yo acepté a Cristo como Salvador a los 6 años. Yo conozco una persona que aceptó a Cristo a los 4 años, porque preguntó a sus papás viniendo de la reunión, preguntó al padre sobre el mensaje, y el padre le explicó el mensaje nuevamente, palabras sencillas, que ya la chica lo había entendido, y aceptó a Cristo cuando llegó a su casa. Me Una acordé hija de la mía, fundadora del APE. Me acordé de la una fundadora hija, del APE, creo. una hija mía. Una Entonces, hija suya. evidentemente, la salvación se pierde porque es de Dios. Mm. Dios no es descuidado para perderla ni rencoroso. Dios siempre perdona. Lo que perdemos es el gozo cuando pecamos, cuando nos apartamos. Y siempre estamos en deuda con el Señor, con la lectura de la palabra, con la oración, con la asistencia a las reuniones, con el testimonio, ¿no? Yo digo hoy siempre, ¿cuántas personas pasaron a mi lado y a no todas les pude predicar el Evangelio? A no todas me identifiqué como cristiano. A veces cuando uno está mucho tiempo en un trabajo, sí surge la posibilidad de hacerlo. Pero a veces hay gente que, viste, en un colectivo ahí le predica al que está sentado al lado. Y ese fuego, ¿no? Osvaldo, Osvaldo, esta entrevista se fue de todo estructura, así que siempre dura una hora y con usted podemos seguir hasta las 12:30, 1 de la mañana. La verdad que ha sido Son las 12, che. Epa. enriquecedor. La verdad que ha Yo sido enriquecedor. Bueno, iba a decir que tuviéramos 45 minutos nada más. sí, podemos seguir hablando, conversando. Yo puedo seguir preguntándole porque tengo un montón de preguntas del tintero que me quedaron. Pero bueno, Hacemos será otra una vez. próxima quizás, parte 2 con Osvaldo Macchio, Parte parte 2. 2 más temas más.
más actual y también así teológicos, poder conversar. Yo sé que usted va a Perfecto. sacar de la Y galera disculpame, espiritual ahí. cortame, a veces yo me voy muy largo en la respuesta. Sí, 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 no hay problema, Perdóname. no hay problema. La Cortame, cuestión es que cortame. fue enriquecedor. Sí, sí, lo vamos a dejar acá, quizá una próxima, Osvaldo, Bárbaro. seguimos con parte 2, ¿no? Perfecto, Y querido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Osvaldo, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por esto y bueno, Dios mediante nos encontramos en otro Nos Conectados vemos. Entrevistas. También lo vamos a volver a invitar antes que termine el año, Osvaldo, para tomar temas, diferentes temas también, que podemos conversarlo con él porque sabemos que es un hombre ¿Cómo con no? experiencia, Dios le ha hablado, conoce las escrituras y tiene siempre una perspectiva, Osvaldo, que a veces ya gente. Yo cuando hablaba usted recién pensaba, digo yo, muchas veces mucha gente cree que la salvación se pierde y todo eso puede usar para manipular a la gente, para sacarle quizás Pues se si la U es confunde. un poquito, tal vez Claro. con miedo, falta de conocimiento, la gente tiene dudas por desconocimiento bíblico, como el que decía, y a veces Ah, puedes sí. manipular a la gente. Si vos te vas de la iglesia, si vos dejás de hacer esto, si vos sos hijo, por más que te apartes de Y Dios, precisamente vos vos fíjate, sin nombrar a esas personas, esos pastores, esos predicadores, no son predicadores que a veces ni abren la Biblia cuando hablan, y si leen un pasaje no lo explican, leen pasaje como pretexto, después dicen lo que se les ocurra, de cualquier tema, y no conocen la Biblia, para mí no conocen la Biblia. Más, grupos fundamentales, cristocéntricos y bíblicos van a sostener que la iglesia, la salvación no se pierde. Las iglesias fundamentales, la salvación no se pierde. A las iglesias claro, se la pasa simplemente dando un tiempo con excesiva alabanza, que le da mucha más importancia a la alabanza que a la palabra. Guarda que la alabanza es lo nuestro hacia Dios y la palabra de Dios hacia nosotros. ¿Qué es más claro. importante? Las dos cosas son El necesarias, equilibrio, pero más importante es la palabra de Dios hacia nosotros. Ok, excelente. muchachos, Osvaldo, gracias por la muchísimas invitación. gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, seguimos una segunda parte, Dios mediante, más adelante. Y bueno, ¿Cómo no? un abrazo para todos y Dios mediante en otro conectado de entrevista. Buenas noches. Hasta Un luego. cariño muy grande. Bendiciones, buenas noches, hermanos.